Bueno, siguiendo con nuestras aventuras del pensamiento, aquí tenemos el siguiente personaje, que se llama John Dewey. John Dewey se dice que fue un pedagogo, que es la disciplina que tiene como objeto el estudio de la educación para cumplir con fines determinados. También John Dewey fue psicólogo, que se trata de dedicarse a la psicología, que es un especialista de la salud mental, que por esa razón está interesado en estudiar y entender el comportamiento humano. Y además fue filósofo, que es el estudio de una gran variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje. Bueno, este personaje fue estadounidense. En palabras del catedrático de historia Roberto B. Westbrook, que es un historiador catedrático de Estados Unidos, de la Universidad de Rochester, dice que Dewey fue el filósofo estadounidense más importante de la primera mitad del siglo XX. Y además fue uno de los fundadores del pragmatismo, que el pragmatismo es una escuela filosófica creada en los Estados Unidos a finales del siglo XIX, donde su piedra angular es la redención de la idea de la verdad en la filosofía post-kantiana. Según él, fue la figura más representativa de la pedagogía progresista, que es la educación progresista en relación con la educación tradicional. Aunque se le conoce más por sus escritos sobre educación, Dewey también escribió influyentes tratados sobre arte, lógica, ética y democracia. John Dewey nació en Burlington, Vermont, el 20 de octubre de 1859, hijo de un comerciante, y murió el 1 de junio de 1952, a la edad de 92 años. Se graduó en la Universidad de Vermont en 1879 y después de un breve periodo como maestro en la Escuela de Pensilvania y en Vermont, continuó sus estudios filosóficos en la Universidad de Johns Hopkins, que fue una primera institución que organizó los estudios filosóficos al estilo alemán. Influyó especialmente el ambiente de Hegel, que lo influyeron poderosamente. El gusto por la esquematización lógica, el interés por las cuestiones sociales y psicológicas y la atribución de una raíz común en los objetivos y a los subjetivos, al hombre y la naturaleza. En 1884 obtuvo el doctorado por una tesis sobre Kant. Poco después se casó con Alicia Chidman, quien más que nadie logró interesar a Dewey en los temas educativos y colaboró estrechamente con él. En 1894 se trasladó a la Universidad de Chicago, en donde fraguó definitivamente su interés por la educación. En 1900 asume la enseñanza de la cátedra de pedagogía en la Universidad de Nueva York. Su último destino como docente sería la Universidad de Columbia,
Con 87 años se casó por segunda vez y adoptó 2 niños y murió el 1 de junio de 1952 a los 92 años. Entre sus obras se encuentran Estudio de la teoría lógica, 1903, Experiencia y objetivos ideales, 1907, Experiencia y naturaleza, 1925, Problemas del hombre, 1946, entre otras. Bueno, pues esta es la vida de John Dewey. Continuamos con nuestro siguiente personaje. Este personaje es francés. Nació el 15 de octubre de 1926 en Poitiers, Francia. Su padre fue Paul Foucault, un eminente cirujano que esperaba que su hijo se le uniera en la profesión. Estamos hablando de Michael Paul Foucault. Su educación primaria fue una mezcla de éxitos y mediocridades, hasta que asistió al colegio jesuita Saint Stanislao, donde se destacó por su rendimiento. Michael aprendió filosofía con Louis Girard. Después de la Segunda Guerra Mundial, ingresó a la prestigiosa École Normale Supérieure, que es la tradicional puerta de entrada a una carrera académica en humanidades en Francia. La vida personal de Foucault en la École Normale fue muy difícil. Sufrió de depresión aguda debido a la angustia por su homosexualidad e incluso intentó suicidarse varias veces. Como resultado de ello, fue llevado a un psiquiatra y durante ese tiempo quedó fascinado por la psicología y obtuvo una licenciatura en esta disciplina. Además, una licenciatura en filosofía en 1952. No estaba interesado en una carrera como docente y emprendió un largo exilio de Francia. En 1954 estuvo en Suecia. Tuvo breves cargos en la Universidad de Varsovia y en la Universidad de Hamburgo. Regresó a Francia y terminó su doctorado en 1960. Posteriormente asumió un cargo en filosofía en la Universidad de Clermont-Ferrand. Ahí conoció al filósofo Daniel Deferet, quien sería su pareja por 20 años. Foucault murió en París el 25 de junio de 1984 debido a complicaciones de salud causadas por el SIDA. Se dice que fue la primera personalidad destacada de Francia a la que se le diagnosticó esta enfermedad. Foucault es conocido principalmente por sus estudios críticos de las instituciones sociales, en especial la psiquiatría, la medicina, las ciencias humanas, el sistema de prisiones, así como por su trabajo sobre la historia de la sexualidad humana. Dentro de sus obras se encuentran Historia de la locura en la época clásica, El nacimiento de la clínica, La arqueología del saber,
Microfísica del poder, Historia de la sexualidad, volumen 1, 2, 3 y 4, escritos entre 1961 y 1980, entre otras. Esta es la historia del francés Michael Paul Foucault. Nuestro siguiente personaje también nació en París. Este se llama Henri Bergson. Nació en París el 18 de octubre de 1859 y murió el 4 de enero de 1941. Fue un filósofo y escritor francés, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1927, hijo del músico polaco de origen judío Michael Bergson y de una mujer irlandesa. Se educó en el Liceo Condorcet y en la École Normale Supérieure, donde estudió filosofía. Después de una carrera docente como maestro en varias escuelas secundarias, Bergson fue designado para la École Normale Supérieure en 1898 y desde 1900 hasta 1921 ostentó la cátedra de filosofía en el Colegio de Francia. En 1914 fue elegido por la Academia Francesa para la Academia Francesa. De 1921 a 1926 fue presidente de la Comisión de Cooperación Intelectual de la Sociedad de las Naciones. Es el filósofo francés más importante de su época. Su filosofía fue un fenómeno de moda. Estudió matemáticas y mecánica, además de la filosofía. Con Bergson se produce el paso del siglo XIX al XX. Su vida y el sentido de su filosofía pertenecen ya al siglo XX. Se supone un cambio del positivismo que es a una nueva filosofía y metafísica, un intuicionismo. Los primeros años del siglo XX se caracterizaron por el dominio del racionalismo positivista, cuyo afán de rigor como una limitación del conocimiento, del contenido, de la inteligencia y de la vida. Dentro de sus obras principales se encuentran Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia, La risa, Materia y memoria, La evolución creadora, La energía espiritual, entre otras. Nuestro siguiente personaje es un español. Este personaje se llama Georg Santayana. Nació en Madrid el 16 de diciembre de 1863 y murió en Roma el 26 de septiembre de 1952. Fue un filósofo, ensayista, poeta y novelista español. Además de ser ciudadano español, Santayana creció y se formó en los Estados Unidos. A los 48 años de edad, dejó de enseñar en la Universidad de Harvard y nunca más volvió a Estados Unidos y regresó a España. Escribió sus obras en inglés y es considerado un hombre de letras estadounidenses. Su último deseo fue
ser enterrado en el Panteón Español en Roma. Probablemente su cita más conocida sea: aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. De la razón en el sentido común, el primero de los 5 volúmenes de su obra, La vida de la razón. Su padre fue un diplomático nacido en Zamora, intelectual y latinista, además de aficionado a la pintura. Su madre, Josefina Borrás, era hija de un oficial español en las Islas Filipinas, nacida en Londres y educada en Glasgow, Escocia. Jorge fue el único hijo del segundo matrimonio de su madre. Su madre había tenido 5 hijos, de los cuales solo le sobrevivieron 3. Ella continuó viviendo en Boston tras la muerte de su primer marido, en 1857. En 1861 se llevó a sus 3 hijos a Madrid y fue ahí donde se casó en 1862 con Agustín, al que ya conocía en sus años juveniles en Filipinas. La familia vivió en Madrid y en Ávila, donde el joven Jorge pasó su infancia. En 1869, su madre decidió regresar a Boston con sus 3 hijos, dejando a Jorge con su padre. En 1872, Jorge y su padre la siguieron, pero no encontrando la ciudad y la vida americana de su agrado, su padre decidió al poco tiempo regresar solo a España, donde permaneció ya el resto de su vida. De forma que Jorge permaneció con su madre en Boston y no volvió a ver a su padre hasta las vacaciones de verano de su periodo como estudiante en Harvard. Sus padres vivieron así, aunque casados, separados, desde que tenía 5 años. En algún momento, a lo largo de este periodo, Jorge americanizó su nombre a George, su equivalente en inglés, y pese que desde los 7 años se formó en Boston, aprendió inglés como un nativo y destacó en el mundo académico y literario estadounidense. Jamás terminó de asimilar este nuevo mundo, viviendo tan ajeno y despegado de todo lo norteamericano, que en su biografía de lugares y personas dijo: he procurado escribir en inglés la mayor cantidad de cosas no inglesas que he podido. Santayana asistió a la Universidad de Boston, Latin School. Posteriormente ingresó a la Universidad de Harvard, graduándose en filosofía, y de 1896 a 1897 estudió en el King College de Cambridge, donde profundizó sus estudios de Platón y su disciplina. En 1912, una herencia de su madre le permitió retirarse de Harvard y pasar el resto de su vida en Europa. Después de residir un tiempo en París y en Oxford, estableció su residencia en Roma, donde finalmente murió ahí en 1952, a los 88 años. Durante sus casi 40 años en Europa, escribió 19 libros,
y rechazó importantes puestos académicos. Nunca se casó y vivió muy discretamente su homosexualidad. Entre sus obras se encuentra El sentido de la belleza en 1896, La razón de la vida, que son 5 volúmenes, entre 1905 y 1906, El último puritano, Memoria en forma de novela, 1935, entre otras. Bueno, esa es la historia de George Santayana, filósofo español. Ya por último, tenemos a nuestro último personaje, que es alemán, es el número 23, es Heidegger Martin. Heidegger Martin fue un filósofo alemán considerado junto con Edmundo Husserl y Ludwig Wittgenstein como el pensador más influyente del siglo XX y de la filosofía contemporánea. Tras sus inicios en la teología católica, desarrolló una filosofía que influyó en campos tan diversos como la teoría literaria, social y política, el arte y la estética, la arquitectura, la antropología, el diseño, el ecologismo, la psicología y la psicoterapia. Nace el 26 de septiembre de 1889 y muere el 26 de mayo de 1976 a la edad de los 87 años. Nace en Messich y muere en Freiburg, Alemania. Su padre fue Friedrich Heifetz, que era tonelero y sacristán, y de Johanna Kempis. Estudió teología católica, ciencias naturales y filosofía. Comenzó su actividad docente en la Universidad de Friburgo de Brisgovia en 1915, de la cual se había graduado. Y luego se fue a Marburgo de 1923 a 1928. Y en este último año regresó a Friburgo ya como profesor de filosofía. Entre sus principales obras tenemos a Ser y Tiempo, escrita en 1927, Kant y el problema de la metafísica en 1929, Sendas perdidas, 1950, ¿Qué significa pensar?, 1954, entre otras. Bueno, esta es la historia de Martin Heidegger, filósofo alemán. Bueno, pues con esto damos concluido nuestra aventura de la aventura del pensamiento, donde vimos a lo largo de estas narraciones a 23 filósofos destacados. Bueno, eso es todo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.